Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy veremos de cerca una enfermedad que afecta a la sangre y de la que se desconoce su origen. Sin embargo, un tratamiento oportuno permite que los pacientes lleven una vida mucho más estable. Gloria Contreras nos platica sobre ello. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, como tú bien dices, es una enfermedad que no se sabe exactamente qué la produce, pero hay factores de riesgo que ahorita lo vamos a ver en la nota y lo vamos a platicar más adelante, que predisponen a esta enfermedad. El día de hoy les traigo la historia de un paciente que recibió diferentes diagnósticos durante mucho tiempo hasta que finalmente le dijeron que tenía esta enfermedad, el síndrome mielodisplásico se llama, y que afecta a la sangre. Las células que producen sangre en nuestro cuerpo se ven afectadas por esta enfermedad. Vamos a conocer su historia. Hace 4 años, Gonzalo recibió el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, enfermedad que daña las células que producen la sangre. Es una enfermedad de la médula ósea que se caracteriza porque las células fallecen de manera prematura en la médula ósea, no alcanza la circulación sanguínea y hay cuentas bajas de glóbulos rojos, de leucocitos y de plaquetas. Desde el inicio de su enfermedad, Gonzalo siempre supo que saldría adelante. El apoyo de su familia y de los médicos que lo atienden lo mantienen con un buen estado de ánimo. Ese foquito rojo que aparece ahí, que te dice, ch, 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 no lo hagas, ten cuidado, sí hazlo. Ese es el que te avisa cuándo te vas a morir. En mi caso personal, a mí siempre me dijo ese foquito, no, todavía no ha llegado el momento. Los principales síntomas del síndrome mielodisplásico son cansancio, dificultad para respirar, palidez en la piel debido a la meloplastía, no era muy conocida y fíjate lo que tiene que ocurrir, afectar a una personalidad pública para que entonces, además de delegar su experiencia, haya interés de construir una fundación en favor de aquellos que no han podido ser atendidos. Por más que institutos como el Instituto Nacional de Nutrición, pues a través de un estudio socioeconómico pueda proveer del mejor precio para la atención, hay gente que no puede pagar ni un peso. Ni siquiera eso. Y ahí un estudio que dice, bueno, pues no puede pagar ni un peso, significa que en esas condiciones no tiene acceso a un tratamiento. Así es que creo que tenemos que agradecer en parte que le haya tocado a una personalidad pública que pueda llevar un mensaje de estas características y que reúna las voluntades para que ahora haya una fundación interesada en ayudar a la gente que padece este mal y que además, como decía tu reportaje, parece que no es muy fácil de percibir, tiene síntomas que son semejantes a otros, pero que además su origen está relacionado con cosas muy particular que además no se habían desentrañado, ¿no? El tema del alquitrán o el tema de la nicotina y también el vínculo, la relación con elementos tóxicos que puede ser la radiación, a lo cual estamos expuestos a veces sin saberlo. A veces sin saberlo. Y fíjate también que aquí lo más importante que decían, se puede prevenir en la medida de lo posible. Por ejemplo, la gente que fuma tendrá que dejar de fumar o fumar lo menos posible, porque justo como dijiste, en el alquitrán es donde se encuentran estas sustancias tóxicas, que sobre todo en lo que llaman los bencenos, hay personas que trabajan en la industria donde están trabajando con el petróleo, con las gasolinas. El benceno es una parte importante de estas sustancias, o también en algunas otras sustancias, por ejemplo en los asbestos, que afortunadamente ya no se usan tanto, no en quienes usaban asbestos, sino en quienes los fabricaban. ¿Te acuerdas que había antes tinacos de asbesto, pues, claro, donde se contenía el agua? Techumbres de asbesto. Todo esto. Entonces es muy importante que en la medida de lo posible saber que existe la enfermedad, saber que la podemos prevenir también en el caso del tabaquismo, pero hay otros factores, como dices tú, ni siquiera sabemos que puedan estar ahí, que los puedan estar afectando. Fíjate que hasta que vi que mencionaron el tema del Instituto Nacional de Nutrición, yo me estaba preguntando qué instituto sería el relacionado con este mal y pensaba en los institutos vinculados con la sangre, con los estudios de la sangre. Y me llamó la atención que esté vinculado desde el punto de vista médico a la atención desde el Instituto Nacional de Nutrición, porque parece más bien que a lo mejor está relacionado también con un proceso alimentario individual, ¿no? También tiene que ver todo esto. Me comentaban los médicos que muchas veces la medicina va descubriendo al paso del tiempo muchas cosas, pero hay otras cosas en las que puede tener que ver esto de la alimentación y no nos damos cuenta. Por eso a veces nos dicen, ¿por qué repiten hasta el cansancio que no fumar, que comer bien y hacer ejercicio? Pues es que es la base de la salud, no hay otra cosa más. Porque está demostrado en todas las experiencias médicas que la mayoría de los procesos de enfermedad están relacionados con un problema de alimentación, con un problema de atención y con un problema
problema de ejercitación, básicamente. Así es que la recomendación nunca está de más, por más que suene trillado siempre estarlo diciendo, pero es que todo está vinculado con eso. Todo tiene Suena que ver. lógico, no te alimentas bien, no tienes una salud O no duermes bien, o no duermes también bien, eso. o no descansas. Todo eso afecta a la salud. Es que esas recomendaciones que son generacionales, creo Sí. que siguen imperando, sobre todo cuando vemos casos de estas características, ¿no? ¿En qué enfermedad no recae el tema de alimentarse bien? O sea, ¿quién que coma mal, que no descanse o que no se ejercite, tiene una vida placentera en Pues, todos los sentidos? Digamos, exactamente. armónicamente hablando. ¿Quién podría ser? Nadie, la base está en eso nada más. Ni siquiera un dichado de salud, ¿no? Así es. Que algún día se levanta diciendo, ay, qué dolorcito ¿no? Así es, Horacio. Oye, y además otra cosa importante que hay que comentar, el especialista que atiende esta enfermedad son los hematólogos. A veces tienes que ir con un médico de primer contacto, un médico general, un médico de medicina familiar, pero ante la sospecha de esto hay que remitir a los pacientes con hematólogos. También me enteré ahí en el Instituto Nacional de Nutrición que se da asesoría, se dan cursos y talleres a los médicos de primer contacto para que sepan exactamente de esta enfermedad. Claro, saben, pero saber con más precisión para saber canalizarlos con el hematólogo y no pasar por varios diagnósticos que es generalmente lo que sucede. Vas con un médico y te dice, bueno, pues usted tiene anemia, como le decían a él. No, usted tiene otra cosa. Y hasta un cuarto diagnóstico que recibió, hasta ahí le dijeron que era este De síndrome hecho, ese melodisplásico. proceso del que hablas es el que encarece el tratamiento. Claro. Porque si tú hasta una cuarta consulta te dicen, la cosa va por aquí, entonces ve con tal especialista, ya gastaste tiempo en llegar a esa respuesta. Pagaste 4 consultas y es muy probable que los 4 doctores anteriores te hayan pedido estudios. Así es, ¿no? pero fíjate, él no había ido al Instituto Nacional de Nutrición, fue con otros Gonzalo médicos, y ahí fue donde ya le confirmaron que sí tenía ese problema. Pero fíjate cómo tiene que ver el estado de ánimo para esa enfermedad y para todas. Él decía que desde el principio, pues él se mantenía con un buen estado de ánimo, claro, ya trabajando, nunca dejó de trabajar, pero el estado de ánimo es muy importante mantenerlo para cualquier enfermedad que tengamos, sobre todo estos tipos de enfermedades que se relacionan también con la sangre, imagínate nada más tener defectos o tener anomalías en la producción de tu sangre, lo que mantiene todo tu organismo. No, y tú decías una parte clave, dicen algunos que dado que el estado de ánimo está relacionado con lo que estás pensando, con lo que pasa por tu cabeza, pues claro, es la fortaleza. Si decae la fortaleza mental y además estás enfermo, pues ya la debilidad es múltiple, ¿no? Exacto, se complica todo A más. nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.